¿Qué harías si un profeta de Dios te revelara que has pecado gravemente y que tu hijo o alguien querido va a morir por tu culpa? Eso es lo que le pasó a David, el rey de Israel, cuando pecó con Betsabé y mató a su esposo. Esta es una historia que nos enseña mucho sobre el pecado, el arrepentimiento y el perdón. ¿Te gustaría saber un poco más? Entonces sigue viendo este video. La historia que vamos a ver está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al versículo 19. Esta historia ocurre después de que David, el rey de Israel, cometió adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, llamado Urías. Para encubrir su pecado, David mandó a Urías al frente de la batalla, donde sabía que moriría. Así David se quedó con Betsabé y ella quedó embarazada. Pero lo que David no sabía era que Dios estaba viendo todo lo que hacía y que no le agradaba su maldad. O tal vez David estaba ignorando voluntariamente esto. Un día Dios envió al profeta Natán a hablar con David. Natán le contó una parábola sobre dos hombres, uno rico y otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el hombre pobre solo tenía una ovejita, que él cuidaba como a su hija. Un día el hombre rico recibió una visita y en vez de tomar una de sus propias ovejas para prepararle un banquete, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató. Cuando David escuchó esta historia se enojó mucho y dijo que el hombre rico merecía morir y que tenía que devolverle al hombre pobre 4 veces lo que le había quitado. Entonces Natán le dijo: tú, amigo David, tú eres ese hombre. Y le explicó que Dios le había dado muchas bendiciones a él, como el reino, las riquezas y las mujeres, pero que él no se conformó con eso, sino que tomó la esposa de Urías y lo mató. Natán le anunció que Dios lo castigaría por su pecado y que el hijo que le había nacido a Betsabé moriría. David se dio cuenta de que había pecado contra Dios y se arrepintió de corazón. Le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió diciéndole que Dios lo había perdonado y que él no moriría, pero que el castigo sobre su hijo se cumpliría. Y así fue. El niño enfermó gravemente y David ayunó y oró por él durante 7 días, pero no pudo evitar su muerte. Esta es la historia de 2 de Samuel. Es una historia triste, pero también llena de enseñanzas. ¿Qué podemos aprender de ella? Yo creo que podemos aprender 3 cosas. Lo primero que podemos aprender y aplicar en nuestra vida es que Dios ve todo lo que hacemos y que no podemos esconderle nada. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Él sabe cuando pecamos y cuando hacemos lo bueno. No podemos engañar a Dios ni burlarnos de Él. Lo segundo que podemos aprender con este texto bíblico es que el pecado tiene consecuencias y que no podemos escapar de ellas. El pecado nos aleja de Dios, nos daña a nosotros mismos y a los demás, y nos trae sufrimiento y dolor. Aunque Dios nos perdone, el pecado deja huellas en nuestra vida, y tenemos que asumir las responsabilidades y las reparaciones que correspondan. Lo tercero que podemos aprender y aplicar es que Dios es misericordioso, y que está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de verdad. Dios no quiere que muramos en nuestro pecado, sino que vivamos en su gracia. Él nos ama tanto, tanto, que la cruz del Calvario es esa muestra de su gran amor para con nosotros, donde se pagó el precio por nuestro pecado y donde nos dio una nueva vida. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estas son las 3 cosas que yo creo podemos aprender de esta historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué otras lecciones o aplicaciones se te ocurren? Déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo y conversemos sobre este tema. Me encantaría saber tu opinión sobre este texto hermoso que acabamos de leer. Que el Señor Jesucristo te bendiga.